Bueno, hola a todos y todas los que están viendo este programa. Hoy tenemos un invitado muy especial que es Nico, cuyo nombre de ordenación es Toku y es practicante del Zen. Es un practicante del Zen. No sé si, Nico, tu nombre, o sea, ¿serías un Biku vos o algo así? Sí, un bhikkhu es un monje. Yo soy, a ver, yo recibí la ordenación en el linaje del maestro Kosen Tibó, que es uno de Ah, los discípulos del maestro de Shimaru. Entonces soy un monje de esa escuela, digamos. Yo creo que bhikkhu se usa más, son ordenaciones, no sé, más en el este de Asia, que toman un montón de preceptos y cosas. No sé, soy un monje zen. monje Zen. Buenísimo, de la línea de Taizen de Shimaru. Sí, Hermoso. Y esta línea es Soto, Rinzai, ¿cómo? es el Soto Zen. Soto Zen. Soto Zen. Bueno, hermoso. Hermoso esto. Bueno, antes que nada, la aventura de cómo llegaste, vos particularmente, a encontrarte con el Zen. ¿Cómo fue esa historia? Eh, es una historia que arranca cuando yo era muy chico. Yo no me acuerdo cuántos años tenía. Tenía 15, 14 años y yo tenía una inquietud por la meditación, como una, mirándolo en retrospectiva, es como una especie de intuición, que yo lo quería hacer, ¿viste? Y tenía muy claro que quería hacer meditación sentado, ¿viste? Entonces yo le dije a mi mamá, mamá, quiero que alguien me enseñe a hacer la meditación sentado. Y bueno, pero en el barrio había un tipo que enseñaba Qigong. Entonces mi mamá consiguió que este tipo me venga a dar clase a mi casa. Entonces empecé a aprender Qigong, Claro. ¿ok? Y después me compré un libro del Dalai Lama, que tenía algunas técnicas de meditación que eran más como ejercicios, ¿viste? Ok, también. Y después finalmente encontré un libro de Shimaru, que se llama La práctica del Zen. Es un libro que todavía lo tengo hoy y que, bueno, si a cualquiera lo consigue es genial. Y ahí describe la práctica de esa Zen. Y leyendo ese libro y la manera que Sensei de Shimaru explicaba qué era el Zen y la dimensión del Zen, dije, es esto, ¿viste? Y empecé a practicar solo en mi casa. Practicaba, me enrollaba una frazada o sacaba un almohadón de un sillón, porque para practicar Zazen, que es la meditación Zen, se necesita algo que te eleve la cola, ¿sí? Porque las rodillas se tienen que apoyar bien en el piso. Entonces empecé a usar ese tipo de cosas que había en mi casa y empecé a practicar como podía, 15 minutos, 10 minutos, me costaba mucho, me costaba un montón. Y hasta que un día, caminando por la ciudad de La Plata, que es la ciudad donde yo crecí, me encontré con un afiche de que había un dojo zen en mi ciudad, un dojo zen de la línea de Shimaru. Entonces fui un sábado, que es los sábados a la mañana, es cuando tradicionalmente se da la introducción a la práctica, que es cuando te explican la postura, etcétera. Y bueno, y la persona que estaba a cargo me explicó cómo era la postura y me hizo un par de correcciones, porque yo había leído cómo era la postura, ¿no? Entonces yo tomaba la postura de acuerdo a la interpretación que yo hacía. Bueno, había algunos ajustes para hacer y ahí empecé a frecuentar el dojo. Y, y nada, mirándolo así para atrás fue completamente mágico. Lo que empecé a descubrir de mí mismo a través de la práctica de Sazen. Y bueno, y después, naturalmente, me fui involucrando cada vez más, empecé a participar en los retiros
después me hice yo cargo del dojo Zen de La Plata, o sea, fui responsable del dojo de La Plata durante muchos años, desde el año 2006 hasta el año pasado que me mudé. Eh, y bueno, así fue como empezó. Y desde que empezaste, o sea, desde que llegaste por primera vez al templo hasta que te hiciste monje, ¿cómo fue Mm. ese cambio? ¿Cuánto tiempo pasó? Ok, yo empecé a practicar más o menos en el año 2004 por ahí. Y en un momento hubo una coyuntura en la cual el dojo de La Plata tuvo que cerrar porque no había más posibilidad del lugar y el muchacho que estaba como responsable ya no podía estar más a cargo, entonces tuvo que cerrar el dojo de La Plata. Yo hasta ese entonces tenía una práctica como muy, ¿cómo decirlo? Freestyle, ¿viste? Iba cuando podía, o sea, estaba empezando con la facultad también, iba cuando podía, eh, realmente no, practicaba para mí nada más, ¿viste? Pero cuando el dojo de La Plata cerró, yo tuve como entendí algo dentro mío, dije, yo quiero seguir en contacto con esto, ¿viste? No quiero, porque tranquilamente podría haber dicho, bueno, cerró, listo, pero algo dentro de mí mismo, algo bastante fuerte, me dijo, no, hay que continuar en contacto con esto. Entonces ahí fui y hice en septiembre del 2005 hice mi primer sesshin. Una sesshin en japonés quiere decir tocar el espíritu, y es el nombre que se le da a los retiros de práctica intensiva de esas. Entonces fui a mi primer sesshin. Eh, y después de esa primer sesshin, en el verano fui al campo de verano, que es un gran retiro que se hace en Córdoba. Eso fue en enero de 2006. En mayo de 2006 me hice cargo del Dojo Zen de La Plata. Conseguí un lugar y bueno, lo volví a abrir con la ayuda de la gente que estaba antes también. Y en enero de 2007 fui otra vez al campo de verano, pero esta vez conocí a mi maestro, el maestro Cosenti Bo, que fue este año a dirigir todo el campo de verano. Y bueno, yo para ese entonces ya había tomado la decisión de que quería ordenarme. La ordenación en nuestra escuela hay dos ordenaciones. Una primera ordenación, que es la ordenación de Bodhisattva, y que uno toma los preceptos y es como un primer entrar, ¿viste? Y después, posteriormente, si querés, también puedes tomar la ordenación de monje. Entonces, perdón, Por favor. problemas técnicos. Entonces, en el 2007 tomé la ordenación de Bodhisattva y en el 2008 la ordenación de monje. Y bueno, también fue una decisión muy íntima y empujado por cosas muy fuertes adentro mío, ¿viste? Eh, son como intuiciones, impulsos, determinaciones muy fuertes que surgieron en mi vida en momentos puntuales y que me han llevado a hacer cosas con una determinación total. ¿Viste? La determinación total quiere decir, no importa cómo resulte, yo lo voy a hacer. O sea, yo voy a ir al campo de verano, voy a estar todo el mes y voy a pedir la ordenación. No importa si ese año no hay ordenaciones, no importa si el maestro dice que no, lo voy a hacer, ¿viste? Eh, como con esa convicción, ¿viste? Claro. Y bueno, ahí me hice monje. Hermoso, hermoso esta historia y cómo, bueno, en un momento se te dio esa determinación, pero ya desde muy chico ya tenías como la intuición y una inquietud de algo
claro, ¿no? Esta meditación sentado que va a ser como tu guía. Y Sí, sí, es muy loco, ¿no? Pero sí, es así. Es- pero, y yendo al Zen, a la práctica del Zen, el, sí, el conjunto de prácticas, porque me imagino que no es una única práctica, hay una serie de rituales. El ordenarse bodhisattva, el ordenarse monje, las prácticas de Zazen, mm, eh, lectura de algún texto, alguna ceremonia, ¿no? ¿Puedes contar un poquito más qué hay en torno al Zazen? sí, sí, claro. Al Zen. Bueno, los maestros de mi linaje son muy claros, dicen, el Zen es Sazen. Punto y aparte. ¿Viste? Eh, el Sazen es Sa, quiere decir sentado, y Zen es una palabra que es la fonética japonesa de una palabra en sánscrito que es dhyana. Y dhyana es la concentración, es la meditación. Entonces, Sazen es la meditación sentado, el Zen sentado. Y si bien, a ver, ¿cómo decirlo? Hay un montón de cosas alrededor de esa cena, ¿sí? O como vos decís, está la ordenación, está el kesa, que es estos hábitos que usamos los monjes y que los cosemos a mano. Están las enseñanzas. En el Soto Zen, la técnica de enseñanza se llama Kusen, que es, eh, que es el maestro habla durante el zazen y expresa su enseñanza durante el zazen. Bueno, también hay una meditación caminando que se llama Kinin. Hacemos una posternación que se llama Sampai, que es como un poco como los musulmanes cuando hacen su oración mirando a la Meca. Eh, También hay una comida, un desayuno que tomamos también es muy tradicional, que se llama la Genmai, que es una sopa de arroz, que se canta todo un sutra a medida que la vas comiendo, ¿viste? Pero bueno, digamos, todas esas cosas están alrededor de Sazen y están para servir a Sazen, para ayudar a Sazen. Incluso el afeitarse la cabeza, que no es para nada obligatorio, sino que es una decisión que toma cada uno, es para ayudar al Sazen. Eh, También practicamos algo que se llama SAMU. SAMU es trabajar, es hacer algo concreto, ¿viste? Por ejemplo, cocinar, limpiar los baños, eh, difundir la práctica. Hay gente que hace el SAMU de la página web, hay gente que hace SAMU de hacer difusión. Entonces, como que hay muchas prácticas, pero todas se retroalimentan con el SACEN, ¿sí? O sea, todas son para el SACEN y todas surgen desde el SACEN, ¿sí? Wow. Entonces, vos no, o sea, y eso va más allá, por supuesto, ¿no? De Shimaru decía, si vos haces SACEN y después jugás al tenis, va a ser tenis Zen, ¿sí? No importa lo que Claro. sea, porque va a estar imbuido con el espíritu, con la claridad, con la energía, con la determinación, con la alegría, con las ganas de vivir que surgen a partir de la práctica de esa sed. Es notable toda bueno, el sostén que hay hacia el Zazen, pero al mismo tiempo todo con un aroma de simpleza. Coser tu Sí. ropa, el hecho de Ujú. coser tu ropa como algo tradicional, el comer la sopa de Mm, arroz, o sea, no es que es una mm, comida súper inaccesible, sino que es lo más sencillo de todo. mm, Sentarse en el Zazen, mm, mm. lavar los platos, cocinar, servicio, ¿no? Sí, Limpiar y todas estas cosas que tienen que ver sí, con una simpleza, como la sensación de que,
de más acá, ¿no? En vez de ir en búsqueda de un más allá y de una promesa, ir a la novena dimensión, a hablar con tal extraterrestre para que me pongan en un trono dorado y me hagan inmortal, Ujú. toda la simpleza del mundo y una conexión así con el sabor de una simpleza que, nada, es admirable. Sí. Y Es bueno, que el más allá ya está acá. El claro, más allá ya está acá. ¿Sí? Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Y en el Zen sí es como vos decís, se enseñan las actitudes fundamentales. Bueno, cómo sentarse. Y eso es inherente a la especie humana, ¿no? Porque cuando evolucionamos, que nuestros antepasados lejanos eran grandes simios que medio caminaban con los nudillos, bueno, es como que se fueron sentando, ¿viste? Y se fueron poniendo derecho. Y bueno, también una cosa notable es que el Buda, eh, con esto de coser las ropas, el Buda usó toda su vida una sola ropa. El Buda tuvo un solo quesa que lo iba remendando a medida que se iba rompiendo. Y eso uno puede creer o pensar que es algo anacrónico, que es muy lindo, la tradición, pero ahora hay un montón de tendencias, por ejemplo, de diseño, que están volviendo a eso. El supraciclado se llama, ah, upcycling. Agarran algo viejo o que está para desecho y le ponen un poco de energía y lo convierten en un producto nuevo que tiene mucho más valor que antes. Bueno, pero eso lo hizo el Buda hace 2500 años con su propia ropa. Entonces, si bien son cosas muy simples, a la vez tienen por debajo una enseñanza que es muy, muy potente y que realmente le vendría bien eh, eh, que mucha gente, viste, lo conozca. Pero todo surge a partir de esa zen. Eh, Todas esas maneras, ¿viste? bueno, entonces antes de que hagamos Zen, antes de que nos guíes Ujú. en la práctica de Zen, una Mm. última pregunta que es, ¿cómo todos estos son modos, ¿no? Esto que me describís, como el modo de la simpleza es un modo, el modo de esa estética y modo de vida, de simpleza, de no estar ansiando, de no estar codiciando, de no estar ansioso para conseguir una cosa, etcétera, ¿no? Ese modo de vida que caracteriza al Zen desde esa simpleza es un modo de vida que, digamos, que fue como puedo decir, como una protección para la mente de Nico o de Toku. Porque sin el Zen, lo que hubiese cultivado tu vida hubiese sido el mercado y te hubiese llenado te hubiese inculcado la necesidad de estar renovando el iPhone momento a momento, de estar todo el tiempo persiguiendo tener más seguidores, más esto, más lo otro, más sed y continua agitación. Y en cambio, cómo es que el Zen fue transformando tu vida? ¿Cómo sentís que se está dando ese camino que sigue? Ok. Lo primero que me surge decirte es que una de las grandes cosas que, que desarrollé o que, no sé cómo decirlo, que aprendí es ser más útil, ¿viste? Yo cuando empecé a practicar no sabía lavar los platos, ¿viste? Y una de las primeras responsabilidades que me dieron era lavar las ollas. Entonces ahí aprendí a lavar los platos, ¿viste? Después aprendí a hacer la genmai, que es la sopa, la primera cosa que cociné en mi vida prácticamente. Eh, y bueno, así aprendí un montón de cosas, porque a veces había que hacer algún arreglo de plomería, entonces ayudabas a uno a hacer el arreglo de plomería y veías cómo encastraba los caños, cuál era la lógica, ¿no? Y bueno, con el pasar de los años
Y junto con la práctica de Zazen, uno va, ¿cómo decirlo? Va desarrollando una habilidad, pero una habilidad, ¿cómo decirlo? Pura, digamos. Por ejemplo, ahora, hace algunos años, ahora ya no estoy tanto en esos papeles, pero antes fui tenso. El tenso es el responsable de la cocina. Entonces me tocó cocinar para 70 personas. Entonces yo era el jefe de una cocina que le daba de comer 2 comidas diarias a 70 personas. ¿Viste? Y entonces pasé de ser un nene inútil a poder hacer eso de una forma más o menos eficiente, que nadie se enferme, y hacer algo que, una comida aceptable, ¿viste? Entonces eso es lo primero que no está disociado, lo que quiero expresar en un punto que no está disociado una evolución espiritual y qué tan útil sos vos y qué eh, para la comunidad primero en la que estás, que es tu contexto, tu entorno y para la sociedad entera, ¿viste? Como que van de la mano, no es un proceso que está disociado, la iluminación del espíritu de poder hacer cosas concretas y hacerlas bien, y hacerla cada vez mejor, y hacerla sin dejar huella, y hacerla sin dejar residuo. Es como que se mezclan, ¿viste? Eh, es muy concreto. Alguien, por lo menos las personas que yo conozco, por decirte mis maestros, las personas que el maestro Kozen y sus discípulos en Argentina, la maestra Dosei, el maestro Taigen, que son la gente que continúa con su misión, son gente que no solo están muy despiertos y tienen una energía muy fuerte, sino que a la vez son hábiles, ¿viste? Son capaces de hacer cosas y hacerlas bien y de ayudar de formas muy concretas a la sangha y a sus familias y a toda la sociedad en último término. Entonces sí es como un proceso muy holístico también la capacidad de relacionarte con los demás, de cómo interactuar con los demás, de cómo respetar a los demás y hacer que los demás te respeten a vos, de no abusar de los demás y no permitir que los demás abusen de vos, es otra cosa muy importante que uno va aprendiendo y que se aprende en interacción. No hay otra manera, en las interacciones, ¿viste? Aprender a esas diferencias sutiles, ¿viste? Que en lo social están completamente desdibujadas, que en lo social estamos todos acostumbrados a dejarnos abusar y abusar de los demás, ¿viste? Para sacar Sí, pequeñas ventajas o por nuestras propias deficiencias emocionales o nuestros propios traumas. Entonces, eso también está incluido en la sopa, ¿viste? De la evolución a partir de la práctica de esa. hermoso. Hermoso, hermoso Mm, de nuevo, la simpleza y lo visible en algo manifiesto también, ¿no? mm, Si bien es una práctica espiritual, pero tiene esto que se ve, ¿no? Que la persona llega puntual, llega ahora, tiene como la mente ordenada, sabe que, bueno, a las 7 voy a hacer esto, a las 8 voy a hacer mm, esto, y esto de que cumple con la palabra, y estas cosas mm, son, nada, la potencia también de la espiritualidad dentro de lo simple mm, que tiene mm, el Zen, ¿no? Así que bueno, hermoso. mm, Así que sí. bueno, yo, como antes de poner grabar, eh, sugeriste, y me parece que estoy súper de acuerdo, en guiar una práctica de Zazen. Este es el momento. Mm, Ahora es cuando. Ok, Así que yo te sí, sigo. dale. Lo que voy a hacer es mostrar cómo es la postura en detalle, viste, la respiración y la actitud del espíritu, que son los tres pilares de la práctica. Y después, si querés, podemos hacer 1 minuto, 2 minutos de zazen, de silencio en la postura. Y bueno, Bien, lo dejamos buenísimo. así. Bueno, bueno, voy a cambiar un poco El ángulo, dale. la configuración.
Entonces ya veo que yo también me voy a poder acomodar un poquito acá. Sí, necesitas un almohadón. Sí, sí, tengo un almohadón así. Así que perfecto. Perfecto. Bueno, entonces ahí se me ven, a ver, Los pies se te ven y las rodillas las abajo. piernas. Bien, es importante. Bueno, entonces vamos con Sazen. Bueno, entonces la práctica de Sazen comprende tres aspectos fundamentales. La postura, que es cómo uno acomoda el cuerpo, que es muy específica, muy precisa la postura de Sazen. Otra cosa es la respiración, que es la manera en la cual uno se concentra, la manera en la cual uno va guiando la respiración para que favorezca la concentración del espíritu. Y la última es justamente con qué actitud practicamos, con cómo lidiamos con nuestros pensamientos, cómo lidiamos con la incomodidad del cuerpo. Y bueno, por supuesto que son tres cosas que se explican por separado, pero a la vez forman una sola cosa. Si uno tiene una buena postura, uno va a tener una buena respiración, y si hay una buena postura y una buena respiración, el espíritu se abre solo. Es como, por eso en japonés los maestros Zen no dicen el cuerpo y el espíritu. Hay una sola palabra, que es Shinjin, que es espíritu-cuerpo, y que está junta, es una sola palabra. Bueno, entonces vamos primero con la postura. Entonces, la base de la postura son las piernas. Las piernas se cruzan en la postura del loto o del medio loto, que se puede hacer con cualquiera de las dos piernas arriba. Entonces, lo primero que tiene que conseguir la gente que quiera practicar es un zafu, que es un almohadón. ¿Sí? Yo tengo este zafu que lo tengo en mi casa, en mi zafu de práctica, pero también pueden improvisarse un zafu, como dije, doblando bien alguna, alguna frazada o con algún almohadón realmente potente que tengan en casa, porque la cuestión es que tiene que estar elevada las sentaderas, ¿sí? A ver si ahí se ve. Tienen que estar Perfecto. más elevadas las sentaderas de las rodillas para permitir justamente de apoyar bien las rodillas en el piso. Es fundamental apoyar las rodillas en el piso. Bueno, entonces, ya tenemos nuestro zafu. ¿Cómo acomodamos las piernas? Bueno, entonces digamos que yo quiero hacer el medio loto con la pierna derecha arriba, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer, voy a tomar la pierna izquierda primero, voy a poner el talón arriba del zafu y después voy a dejar que el pie se deslice hacia abajo. Esa es la manera de acomodar bien la pierna de arriba, porque tiene que quedar el tobillo contra el zafu, la planta del pie mirando para arriba y la rodilla en contacto con el suelo, ¿sí? Y después la otra pierna se cruza encima. Eh, Se puede poner el pie sobre el gemelo, que ese es un cuarto del loto, o el medio loto empieza cuando se pone el pie arriba del muslo, ¿sí? Y es Bien. importante a la hora de acomodar el pie es tener el tobillo relajado y en lo posible poner el talón lo más cerca del centro del cuerpo, cerca de la ingle, ¿sí? Si uno pone el pie lejos del eje central del cuerpo es una postura que es mala para las rodillas. Entonces, y es más difícil que llegue la rodilla al piso. Entonces, es bueno poner el talón cerca del centro del cuerpo. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Van a notar con mucha probabilidad de que la rodilla quede despegada del suelo. Entonces, algo que vamos a hacer y que se hace siempre antes de tomar la postura es nos vamos a inclinar hacia adelante. Idealmente, si podemos, vamos a tocar el piso con la frente y con las manos que tenemos libres vamos a meter el zafu bien abajo de la cola. ¿Sí? Y después, si hace falta, corren el pie que está abajo para que entre bien el zafu bien abajo de la cola y después se van a erguir
dejando la parte baja del cuerpo como está. Entonces ahí, si las rodillas no tocaron bien el suelo, deberían estar más cerca, o deberían estar más estables, ¿sí? Entonces, Perfecto. ahí se arma el trípode, que es la base de la postura. Las rodillas y el perineo, el punto medio entre los órganos sexuales y el ano, que se apoya en el zafo, ¿sí? Bien, muy importante apoyar las rodillas porque Zazen es una postura de equilibrio, es una postura en la que está diseñada para que podamos abandonar, soltar el cuerpo, de control consciente, pero mantenernos perfectamente erguidos y erguidas, ¿sí? Bien, entonces, la postura de la pelvis, la postura de la cadera es fundamental, ¿sí? Básicamente lo que hay que evitar es que, me voy a poner de costado otra vez, lo que hay que evitar es que la pelvis o la curva lumbar esté vencida hacia atrás. Y al contrario hay que bascular, como sacar la panza hacia adelante, ¿sí? Y rotar un poco la cadera sobre su eje, tienen como una articulación la pelvis, hay que encontrarla ahí. Nosotros le decimos bascular la pelvis hacia adelante, ¿sí? Y dejar que la curva lumbar esté presente naturalmente. No hay que exagerarla, pero tiene que estar, ¿sí? Una curva que es, si ustedes la sienten, es sutil, no es una curva súper pronunciada, pero es importante que esté ahí. Bien. Bien. Bueno, sigamos. Entonces, las manos y los brazos van así. Pueden usar una remera, algo para apoyar las manos, ¿sí? Nosotros los monjes, cuando practicamos con nuestro atuendo tradicional, tenemos unas mangas gigantes al estilo de lo chino, que eso se dobla y nos sirve para apoyar las manos. Pero si no tienen colomo, que se llama así, colomo, pueden doblar una remera, algo, apoyarlo sobre los muslos y van a apoyar la mano derecha abajo, la mano izquierda arriba, se superponen un par de falanges de los dedos medios, no mucho, no demasiado, un par de falanges suficiente, y los pulgares se tocan en el centro, sobre la línea de los dedos medios, y forman un óvalo, ¿sí? Las uñas miran para arriba y el canto de las manos está bien en contacto con el tronco. Bien. Bien. Después, O sea, en la parte interna de la mano me toca el abdomen. está pegada a tu cuerpo, ¿sí? Muy importante eso, porque cuando nos empezamos a distraer de la postura, una de las primeras cosas que pasan es que se empieza a separar las manos del cuerpo. Entonces, y ahí pierde mucha fuerza la postura cuando pasa eso. Bien. Y después, los hombros relajados, caen hacia atrás, naturalmente. El pecho está también naturalmente abierto. La base de la garganta también está relajada, abierta. Y finalmente la postura de la cabeza es súper importante, porque la postura de la cabeza, que por supuesto es interdependiente con la postura del resto del cuerpo, pero la manera que terminamos de acomodar la postura de la cabeza va a determinar cómo va a funcionar nuestro cerebro, todo nuestro sistema nervioso. Entonces, muy importante, las instrucciones tradicionales son entrar el mentón y abrir la nuca, ¿sí? La sensación es como que alguien te pone la mano en la cara, así, y te empuja toda la cara hacia atrás, ¿sí? Es una, no es que la cabeza cae, no es entrar el mentón así, sino que es entrar el mentón en el plano horizontal. Claro, no baja, no lo bajo así. Ah, exacto, porque ahí vas a trabar la garganta. Entra toda la cara así hacia atrás.
Entonces, cuando la postura está bien armada, las orejas quedan en el mismo plano que los hombros y la nariz en la misma línea vertical que el ombligo. Entonces, si uno toma ahí la postura correctamente, es como que uno deposita la cabeza sobre las vértebras cervicales, pero no estamos sosteniendo la cabeza con la fuerza del tronco del abdomen, ¿sí? Hoy en día que estamos todos con los celulares, es realmente un alivio enorme poder acomodar la cabeza en su lugar y dejar que el resto del cuerpo sostenga el peso de la cabeza, que es muy pesada. No sé si puede llegar a pesar como 4 o 5 kilos una cabeza humana. Por último, y no menos importante, la postura de los ojos. Los ojos van entreabiertos, ni completamente abiertos, ni completamente cerrados, y la mirada va dirigida a 45 grados adelante. Es importante que entre luz, así no nos quedamos dormidos, pero no hay que mirar nada en particular, no hay que enfocar la vista. Tampoco tiene que estar borrosa. Los ojos tienen que estar lo suficientemente abiertos como para que la vista sea clara. Finalmente, la boca está cerrada, los dientes se tocan pero sin hacer presión entre sí, y la lengua toca el techo del paladar, justo atrás de los dientes de adelante. Bien, esa es la postura de Zazen. Las rodillas, las piernas se relajan y el peso del cuerpo te da la sensación de que las rodillas se plantan en la tierra, empujan la tierra, y después, si la postura está bien alineada, la columna vertebral se libera y hay una sensación de que la coronilla quiere crecer hacia arriba, la que la cabeza empuja el cielo. Ahí encontré un equilibrio hermoso, donde siento que no estoy haciendo ningún esfuerzo. Bueno, está bien ahí. Y es ese equilibrio, ese tono muscular y esa capacidad de quedarse quieto, porque al final es eso, es la capacidad de quedarse completamente quieto, pero estar en estado de vigilia. Los seres humanos nos quedamos completamente quietos solamente en algunas fases del sueño, ¿viste? Pero Sazen es uno de los aspectos de Sazen es esa experiencia completamente increíble que te cambia totalmente la perspectiva de lo que sos, que es quedarse completamente quieto pero no estar inconsciente. Bien, entonces, esa es la postura. La respiración. Si uno acomoda bien toda la cabeza, el cuerpo, todo, la parte de acá baja del abdomen se va a relajar automáticamente. Se va, se va a extender, me sale decir. No sé si es la palabra, pero Sí, sí, se se expande va un a poquito. abrir, se abre, sí, se relaja y como que hay una apertura. Bien, y eso es bueno porque la respiración en el Zen es una respiración baja. Y lo primero que uno hace con la respiración es concentrarse en la respiración, darse cuenta que está respirando. Eso es un montón. Seguir en los movimientos en los que el aire entra, los movimientos en los que el aire sale, los movimientos en los que hay apneas, porque en la respiración naturalmente hay apneas, al final de la exhalación y antes de la inhalación, y al final de la inhalación y antes de la exhalación hay dos apneas que son naturales. Y primero concentrarse, darse cuenta y de la respiración. Después llevar su concentración, su atención, focalizar su atención en el bajo vientre. Y por último, la respiración en el Zen se recomienda alargar la exhalación, pero no alargarla, digamos, con fuerza bruta, de
así respirar tipo, hay algunas formas de karate que respiran con una respiración así como muy forzada. Claro, No, esa no es la respiración del Zen. La respiración del Zen es lo opuesto, es totalmente, mucho, muy, 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 muy sutil. La exhalación muy, 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 muy suave, muy chiquita y muy sutil, y eso hace que sea larga, porque sale muy poquito aire, un hilito de aire, entonces la exhalación se va alargando naturalmente. Esa manera de respirar hace que la postura se enraíce más en el suelo, se ponga más fuerte y hace que el sistema nervioso se tranquilice también. Entonces ya ahí tenemos postura y respiración. Y, y la particularidad del Soto Zen, la particularidad de la transmisión del Zen del maestro Dogen, del maestro de Shimaru, del maestro Kozen, del maestro Kosawaki, es que yo podría terminar con las instrucciones de Zazen aquí mismo, sin decir nada más. Porque al final Zazen es simplemente sentarse, simplemente tomar la mejor postura posible, tomar la respiración, la mejor respiración posible y listo. El resto, todo el resto sucede inconscientemente, naturalmente, automáticamente. Pero tradicionalmente se dan algunas instrucciones más, ¿sí? Que son las instrucciones sobre lo que llamamos la actitud del espíritu. Y la primera instrucción es eso, es que hay que practicar Sazen al 100%, ¿sí? Estamos acostumbrados a hacer cosas, pero no comprometemos al 100% de nuestra energía porque siempre hay una parte nuestra que está evaluando y está especulando con el resultado de lo que vamos a hacer, está evaluando si lo estamos haciendo bien o mal, eh, y está viendo a ver si qué va a obtener, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en Sazen la idea justamente es practicarlo con tanto ímpetu, con tanto vigor, que no quede espacio para eso, ¿sí? Entonces, practicar realmente al 100%. Y eso se llama Muyotoku. Mu quiere decir, es una partícula que es la negación. Y Uyotoku quiere decir un espíritu de provecho, queriendo obtener algo, ¿sí? Queriendo obtener algo más allá de lo que ya estás obteniendo, ¿no? Porque sentarse en la postura de Sazen, bueno, ya es evidente que estás realizando algo. Pero el Uyotoku quiere algo más encima de lo que ya está sucediendo. Bueno, entonces, practicamos con tanto vigor que eliminamos cualquier parte nuestra que esté evaluando qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, por eso, para practicar Mushotoku es muy importante tener una postura fuerte, entrar el mentón, abrir el pecho, poner las manos bien en su lugar, estirar la nuca, relajar los hombros, pegar bien las manos al abdomen, empujar la tierra con las rodillas y el cielo con la cabeza. Y si vos podés hacer eso, aunque sea por un segundo, esa práctica va a ser Mushotoku, ¿sí? Y primero Mushotoku. Después, eh, dejar pasar, ¿sí? Hay algo en el Zazen que tiene que ver con esta inmovilidad total que se cultiva, ¿viste? Y para cultivarla uno tiene que ir realmente a hacer un esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo por ir en contra de sus impulsos de reacción naturales, ¿sí? Eh, por ejemplo, lo más simple en esa lo más simple en esa tengo una tensión en mi hombro. ¿Cuál es la reacción natural? y querer Me voy mover a el hombro. mover, Claro. me voy a mover para querer relajar. Bien. Entonces, si bien uno puede corregir su postura, ¿no? En cosas puntuales,
si nota que las manos están torcidas o que se le cayó la cabeza. No hay que caer en la trampa de reaccionar. Si tu hombro está tenso, deja pasar esa sensación. No reacciones. No reacciones automáticamente, sino deja pasar y eh, es en ese espacio que vos dejás entre el estímulo, que durante ese ascenso son más que nada estímulos internos que uno recibe, y la acción, es en ese espacio que está toda la creatividad y todo tu poder como ser humano, digamos, que lo vas descubriendo a partir de esa ascenso. Es en ese espacio que hay entre el estímulo y lo que vos haces. Entonces, lo mejor el mejor consejo durante esa sesión por eso es no moverse, dejar pasar las sensaciones del cuerpo, dejar pasar los pensamientos, las emociones, y parar de moverse, parar de querer resolver todo, primero querer resolver todo inmediatamente y después querer resolver todo vos. Es completamente Claro, estúpido. claro. Es, si uno lo ve bien, estamos acostumbrados a que sea así, pero es de un nivel de estupidez extraordinario. Creer que uno puede resolver todo ahora mismo y con sus herramientas individuales. Entonces, Zazen es, con la instrucción tan simple, no moverse, está encapsulando todo eso. ¿Viste? Es un aprendizaje profundísimo a partir del cuerpo de realizar una naturaleza mucho más creativa. Como, como te digo, para que aparezca esa naturaleza creativa, que es nuestra naturaleza original, tiene que haber ese espacio entre el estímulo y lo que vos haces. Entonces, es importantísimo en el Zazen dejar pasar, dejar pasar. ¿Cómo dejamos pasar? Volviendo a la postura de la respiración, es muy simple. El cuerpo es un ancla, la respiración es un ancla en la realidad. ¿Viste? Hay, hay gente que tiene mucha ansiedad y que uno de los recursos que le dan sus terapeutas es, por ejemplo, meter la mano en un tupper lleno de cubitos de hielo, ¿viste? Sí. ¿Y por qué eso frena la ansiedad? Porque te devuelve a tu cuerpo, ¿viste? Eh, entonces, en Zen, lo que descubrimos es que es como vamos desarrollando un acceso mucho más directo, mucho más visceral, mucho más integrado a nuestra personalidad, a esa ancla que es el cuerpo, ¿viste? Entonces, dejar pasar es eso, es volver al cuerpo, volver a la respiración y no pasa nada, no pasa nada. ¿Y Puede haber unos dolores. la Sí. atención va a algún lugar en particular? O sea, ¿va al cuerpo, va a la respiración, va a la mente? Ujú. La atención, eh, la atención es muy importante antes de dónde vos la ponés, es primero focalizado. Ese es el primer gran obstáculo que los seres humanos encontramos en la práctica Zazen, es focalizar la atención. Una vez que vos focalizás la atención, la podés depositar donde vos quieras. Podés depositar en tu ombligo, en tu columna vertebral, en los órganos internos, en el corazón, en las piernas. eh, es infinito el mundo interno. En tu sensación adentro del cuerpo, en esa oscuridad que hay adentro del cuerpo, qué es toda esa oscuridad que hay adentro del cuerpo? ¿Qué es todas esas sensaciones internas? Entonces, primero la tenés que focalizar. Y para eso requiere un esfuerzo real y un esfuerzo del tipo que los seres humanos no nos gusta hacer, que es
no es hacer un gran esfuerzo, ¿viste? Sino hacer un esfuerzo por sostener, ¿viste? Claro, algo Entonces, consistente, consistente en el tiempo. exacto, consistente en la escala de tiempo de un sasen, ¿viste? Entonces, una de las formas de concentración que se enseñan en el Zen es la concentración en la respiración, o la concentración eh, en el bajo abdomen. Mi maestro enseña mucho de concentrarse en el ombligo, simplemente sentir qué es lo que pasa en tu ombligo. Y te vas a distraer y volvés al ombligo. Y, y te vas a distraer otra vez y volvés al ombligo. Y hay un momento en el que sucede algo, en el que la atención se focaliza y se estabiliza. Como que se, no sé cómo decirlo, como que se toma cuerpo y se estabiliza, ¿sí? Pero eso es después de insistir, de una forma con mucha tranquilidad, ¿viste? Sin violencia, pero sí sin claudicar. Y cuando vos insistís, se abre ese espacio en el que la atención está focalizada, ¿viste? Y bueno, ahí como te digo, podés depositarla es muy bueno acá el bajo abdomen porque está lejos de la cabeza, del ruido de la cabeza, entonces encontrás una dimensión de silencio, ¿viste? Como que, puedo vivir y ser yo mismo sin estar pensando, ¿viste? Claro, Y bueno, y un montón de cosas. Pero yo diría con la atención, primero focalizarla. claro. Y cuando ya se estabiliza, ya es como que no salta de lugar a lugar. No salta, fluye, Bien. ¿viste? Va fluyendo naturalmente, pasa la respiración, quizás puedes observar la parte alta de tu cuerpo y corregirla, pero con mucha, desde adentro, ¿viste? Y no como una reacción, ¿viste? Compulsiva, instintiva, sino decir, no, mira, tengo el pecho está un poco cerrado. Y abrirlo, pero en una relación de intimidad con tu cuerpo, ¿viste? No querer Claro, forzar a tu cuerpo a que haga algo, sino de un lugar de intimidad y de integración con tu propio cuerpo, llevarlo a que tome una postura todavía más fuerte. claro. Mira, esto me llega un montón, esto que decís, como desde la quietud, ese espacio que se produce en la quietud te conecta más, te conecta más con esto de salir de la compulsión y la reactividad y hacerlo desde esa intimidad, desde como si fuese desde lo interno que se acomode de lo externo, ¿no? Siendo Mm, que culturalmente incluso se propone esto del ir afuera todo el tiempo, del sí, ir como respondiendo al estímulo instantáneamente, movete, bailá, poné música y sí, expresate y sí, sí. conectate y vas a encontrar tu expresión en la continua reacción ante el estímulo Ujú, musical, ante el estímulo de colores, de sensaciones, continua reacción. Que para mí sí, eso es como ser como una suerte de un epiléptico en una rave, en una fiesta electrónica. El epiléptico que sí. parece que es libre en su movimiento, en realidad solo está convulsionando, Ujú, ni siquiera por voluntad propia. O sea, solo está convulsionando porque es víctima de sus reacciones. sí, Es muy bueno esto completamente. de la quietud. Ahora voy a comentar un poco de eso. Me hiciste acordar de algo. Bueno, entonces para terminar con las instrucciones hacen postura, respiración, actitud del espíritu, eh, mucho toku, sin espíritu de provecho, sin calcular, sin chequear y dejar pasar. Hay una metáfora que es que la postura misma de esa escena es como una montaña y después todos los fenómenos son como nubes que pasan. Entonces vos tenés la montaña, no se va a mover porque pasa una nubecita. La montaña es, en comparación con la nube, es eterna. Entonces, cultivar es eso, es esa distancia entre los estímulos
y vos mismo. Entonces, uno toma la postura de Zazen con todos los detalles que fui enumerando. Uno puede hacer Gayo, que es esta postura, se juntan las manos con los dedos a la altura de la nariz y los antebrazos paralelos al suelo. Uno hace un pequeño saludo, arma la postura y se queda quieto, quieta. Concentrado únicamente en la postura, en la respiración. Al principio haciendo ese esfuerzo de llevar la atención a donde quiera. Un punto también de referencia muy importante es el punto de contacto entre ambos pulgares. Pueden, a veces los maestros dicen, sientan como si tuvieran un grano de arena entre ambos pulgares, que lo pueden hacer rolar un poco. Y focalizar la atención, mantener siempre una vigilancia de la postura en su conjunto. Y simplemente eso, dar el espacio para que la quietud y el silencio operen dentro de nuestro. Después cuando uno termina, vuelve a hacer gallo y puede desarmar la postura. Bueno, entonces eso es el Zen, ¿sí? O sea, no hay más Zen que eso, que sentarse en silencio y observarse con una sinceridad total, con una claridad total a uno mismo. ¿Sí? Es eso el Zen. Lo que pasa es que a partir de eso surge todo, es una revolución total, ¿viste? Que se expresa de un montón de maneras. Sí. Una pregunta. Bueno, con esto de observarse, tal vez una persona que, no sé, acostumbrada más a la mentalidad occidental o al psicoanálisis, a veces el observarse está relacionado a un dialogismo interno. Y Ajá. observarse es quedarme dando vueltas en mi mente, preguntándome y respondiendo, como estar en el Mm, diálogo interno. ¿Cómo sí. sería acá el observarse? ¿Qué pasa con el diálogo interno? Bueno, no hay problema con el pensamiento. O sea, muchas veces se dice, al zen, poner la mente en blanco, parar de pensar, ¿viste? No hay problema, no es malo el pensamiento en sí mismo. Lo que pasa es que el pensamiento es parte de esa estructura de reacción compulsiva. Entonces vos crees que estás pensando y en realidad lo que estás es dando espacio para que esa estructura, como vos decís, que es como una cosa que te posee, estás como poseído por una estructura de pensamiento que vaya a saber de dónde salen, pero están ahí, y tienen vida propia, ¿viste?
Entonces, el observarse del Zen, sí, no es eso. Eso te vuelve loco. Eso lleva a la locura, en el último término. ¿Viste? El observarse del Zen es un observarse, pero con una mirada fresca, ¿viste? Entonces, eh, todas las cosas que vos das por sentado de vos mismo, empezando por tu propio cuerpo, por tus manos, por tu cabeza, por tu espalda, por tus órganos internos, todas esas cosas que decís, ah, sí, mis manos, ah, sí, mi cabeza. En realidad no las conoces para nada. No tenés ni la más mínima idea de lo que es. Entonces el Zen es observar tus manos con una frescura total. Y para eso hay que focalizar la atención, ¿viste? Entonces focalizar la atención a mis manos. Ay, mira, siento como un calorcito. O, ah, mira, puedo sentir la consistencia de mis dedos, como los tendones, los músculos, ¿viste? Entonces, cuando vos observás ahí que parás un poco, porque los seres humanos tenemos varias capas, ¿viste? Vienen los estímulos sensoriales, pero nosotros tenemos nuestra propia representación del mundo, digamos. Sí, Y tenemos nuestra propia representación de nosotros mismos. Y en particular, por ejemplo, tenemos nuestra propia representación de nuestras manos. Entonces, si tu observación no es lo suficientemente incisiva y focalizada como para atravesar esa representación, atravesar esa sensación de que sí, mis manos, ¿qué tienen? Son mis manos de siempre, ya las conozco. Si vos tenés que focalizar la atención para atravesar eso, cuando vos podés atravesar eso, descubrís, ah, no, mis manos, wow, es increíble la sensación de las sensaciones que hay en mis manos, ¿viste? Y así con todo, claro, incluso con el pensamiento. Cuando vos podés focalizar y está ese espacio, ¿no? Donde surgen los pensamientos, donde vos realmente podés sentir que aparece un pensamiento, que se expresa, que podés ver que no es ni una cosa que es algo escrito, tiene una particularidad que es como una sensación, como una imagen, tiene algo sonoro también, y decís, wow, en realidad al final pensar es un poder mágico, porque el pensamiento es una creación, es algo que vos estás poniendo en el mundo al final, ¿viste? Pero bueno, esa dimensión no se descubre si no se puede focalizar la atención y abrir un poco de espacio en toda esa sensación tan, eh, tan fea de que ya sé lo que es, ya sé lo que es pensar, ya sé lo que es mi cuerpo, sí, mis manos, ¿qué voy a hacer con mis manos? Bueno, entonces, entonces el maestro Dogen, que es un maestro que vivió hace 800 años, dice, el Zen es estudiarse a sí mismo, es esto de observarse a sí mismo. Pero estudiarse a sí mismo es olvidarse de sí mismo, ¿sí? Es un poco lo que estoy diciendo ahora. Cuando vos realmente te estudiás, te mirás con una sinceridad total, con una claridad total, te olvidás de la representación que vos tenés. Y eso te olvidaste de vos mismo. Queda solamente la mano, queda solamente la respiración, queda solamente, bueno, todo el universo, pero vos ya no, como que vos ya no estás ahí, digamos. Y dice, y olvidarse de sí mismo es ser certificado por todas las existencias. Y bueno, cuando vos ya no estás ahí, ya no hay más separación entre vos, la gente que está a tu alrededor, el entorno, lo que sea. No hay, claro, no hay como una separación. esas separaciones solo existían en el mapa mental, en la representación mental. Sí, sí, podés decir eso, sí. Pero la única manera de realizarlo es eso, es atravesar ese mapa mental
a partir de la atención focalizada y bueno, la manera que yo conozco es en la postura de esa zona. Hermosísimo. Fue una introducción al Zen muy clara, muy concisa. Ujú. Esto es realmente un regalo. Bueno, y espero que llegue a mucha gente y que toque y que, bueno, que le Sí. dediquen, aunque sea unos minutos para tomar el sabor de esto y luego, Mm. nada, entrar en contacto con... ¿En dónde estás ahora vos? ¿En qué lugar estás? ¿En qué zona? Mirá, yo me mudé a Capilla del Monte, en Córdoba, y estoy al pie estoy, el templo de Nuestra Sangha tiene un templo que es un lugar dedicado completamente a la práctica. Estoy muy cerca del templo, así que subo a practicar ahí todos los días. Pero bueno, hay muchos dojos. Un dojo es un lugar de práctica. Entonces, la gente que sienta la inquietud o que vea esto y que dentro de unos años se acuerde y le caiga la ficha, puede buscar. Después, si querés, te paso la página web donde está toda la lista de los dojos. Hay dojos en todo el país, en Capital Federal, en Rosario, en Córdoba, en el sur, en el norte. Eh, y bueno, esos son lugares en los que hay gente que se dedica, gente como yo, que mantenía el dojo ese en La Plata, que ahora sigue, gracias por suerte, gracias a las otras personas que lo están sosteniendo. Son lugares que se sostienen justamente para eso, para que la gente pueda ir, porque Claro, es difícil encontrar un momento protegido, un lugar protegido para practicar esto. No es imposible. ¿Sí? Yo en mi historia, en mi práctica, eh, he practicado y practico mucho solo, pero siempre me apoyo y estoy muy involucrado en la práctica en comunidad, porque eso es lo que te da te ayuda y claro, te corrigen. Eso es muy importante, porque vos no sabés, sobre todo cuando sos un principiante, no podés juzgar si tu postura está bien o está mal. Entonces necesitas a alguien con más experiencia que te mire de afuera y te corrija, te diga, no, tenés el mentón para afuera, estás inclinado, lo que sea. Entonces, existen esos lugares, existe nuestra sangha, nuestra comunidad, realizamos retiros en diferentes puntos del país a lo largo de todo el año. Eh, Hay dos maestros de la transmisión que viven acá en la Argentina, el maestro Taiguén en la capital federal y la maestra Dosey acá en Capilla del Monte, así que, bueno, eh, los argentinos tenemos suerte porque llegó la transmisión de Zen, la transmisión de esa Zen a nuestra tierra, así que, eh, bueno, acá estamos para lo cualquiera vamos, que quiera. lo agregamos a la descripción, esta lista, esta eh, página, para que ujú, puedan acceder los que vean este video y les interese y quieran conectarse, para que ujú, aprovechen esta inmensa oportunidad. ujú, Bueno, y Nico, te quería decir, bueno, muchas gracias a vos por compartir tu tiempo. ujú, Fue muchísimo, fue realmente un regalo, así que gracias ujú. por todo. No, no, gracias a vos por este espacio que viene en un momento que es muy oportuno, eh, porque ahora a fines de mayo voy a dirigir una sillín, voy a dirigir un retiro en La Plata, y bueno, también esto va a servir como por más que quede después como un documento, sí va a servir para hacer ese Difusión. movimiento de difusión. Sí. Buenísimo. Bueno, Nico, Toku, gracias. Bueno, no, gracias a vos Muchísimas y gracias. hasta pronto. Hasta pronto.